Esta segunda parte del tema contratos nos va a llevar a profundizar el tema respecto a los contratos de construcción de obra material y una exteriorización de los mismos en cuanto a determinadas maneras de contratación de las obras, que la vamos a denominar sistemas jurídicos económicos de ejecución de obra o sistemas de ejecución de obras. Habíamos visto oportunamente esta cuestión que dividía los contratos en típicos o atípicos en cuanto a su nominación o su previsión en las normas. Habíamos hablado que el Código Civil y Comercial, en el artículo 1251 y 1252, refiere a la existencia de los contratos de obra o de servicios, siendo que en este caso, en nuestro métier, decimos que pueden darse ambos, aunque los contratos de obra serían, en el caso de obra material o intelectual. Habíamos hablado acerca de esta vinculación triangular entre los actores de la obra que vemos delante nuestro. Si vamos a hablar del contrato de construcción, en este caso el contrato de lo que diríamos el contrato de obra material, vamos a ver que más allá de la previsión ya contenida en el Código Civil, otro de los artículos, que es el 1256, habla acerca de las obligaciones del contratista en cuanto a ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a sus conocimientos, informar al cliente o al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento, proveer materiales adecuados, salvo pacto en contrario, utilizar todo aquel material provisto por el comitente y hacer la obra o el servicio en el tiempo convenido o en el tiempo que razonablemente corresponda. El comitente está por su parte obligado a colaborar, recibir la obra, si está bien hecho obviamente, y a pagar la retribución, es decir, pagar por la misma. El contrato de construcción, tomando como base la obra pública o aquello que la obra en obra pública se determina, consta de dos partes bien definidas. Es decir, no deja de ser esto una clasificación arbitraria, como muchas, pero viene al caso para entender mejor el tema. El contrato de construcción de obra material consta de un índice denominado contrata, donde se establecen las generalidades del acuerdo: nombre de las partes, direcciones, objeto general, determinar toda la documentación que integra el contrato, la jurisdicción judicial, etc. Y después tenemos lo que se llaman el pliego de condiciones, también denominado pliego de condiciones y especificaciones técnicas, que en este caso tiene una íntima relación con el proyecto. ¿Por qué? Porque es un conjunto de documentación gráfica y escrita que brinda todo aquel dato técnico que sirve para ejecutar la obra. Es decir, todo lo que es general está en la contrata o índice, y el pliego de condiciones nos va a estar mostrando toda aquella documentación escrita y gráfica que es necesaria para poder construir la obra como corresponde. A su vez vamos a decir que el pliego de condiciones se subdivide en cláusulas generales y en cláusulas específicas, también llamadas listas de trabajo, pero después veremos en qué supuestos. Las cláusulas generales indican cuestiones generales del contrato. Podemos llegar a decir que una cláusula general establece situaciones acerca de horarios para trabajar, conducta e idoneidad de los obreros, contratación de seguros, forma de presentación de liquidaciones, de certificaciones, etc. Y después tenemos lo que se llaman cláusulas específicas o listas de trabajo, que en este caso son disposiciones respecto de los rubros intervinientes. Así como podemos decir que las cláusulas generales prevén cómo ha de desarrollarse el movimiento general del contrato, las cláusulas específicas indican cómo debe trabajarse cada rubro en particular, de modo tal
que se establece la documentación de los mismos, en cuanto por ejemplo, a documentación gráfica o a cualquier tipo de previsión que puede llegar a establecerse por escrito. Una cláusula o las cláusulas generales pueden, por ejemplo, establecer básicamente este itemizado básico. Por ejemplo, objeto, dirección, ejecución de las obras, condición de pago y certificación, adicionales, extinción del contrato y disposiciones varias. Las cláusulas específicas decimos que son, en este caso, las que hemos dicho, toda aquella disposición que hace a la forma de ejecutar el trabajo o cómo se desarrolla cada uno de los rubros de obra. Habíamos mencionado que las cláusulas específicas bien pueden ser sustituidas por listas de trabajos. En este caso vamos a entender que hablamos de lista de trabajo cuando estamos remitiéndonos a pautados para obras de menor envergadura. Por ejemplo, si tenemos que hablar de una refacción de 20 metros cuadrados, quizá con una documentación mínima podemos subsanar o podemos reemplazar un gran conjunto de cláusulas específicas. Del mismo modo que las cláusulas generales, mostramos ahí un itemizado mínimo, sin perjuicio de que en función de la envergadura de la obra, los contratos o las cláusulas pueden llegar a más o menos extenderse. Muchas veces la gente se pregunta, ¿cuántas cláusulas tiene que tener un contrato? ¿Cuál es el tamaño del contrato? No, no hay un tamaño del contrato. Los contratos tienen que tener las cláusulas necesarias conforme la envergadura de la obra. Por eso decimos que quizá un contrato o mejor dicho, una obra pequeña o de menor envergadura requiera una documentación contractual que puede llegar a ser ínfima con relación a una gran obra. Cuando estamos hablando del itemizado de las cláusulas generales, habíamos mencionado un itemizado mínimo, pero nada quita que aquí tengamos un itemizado donde vemos, por ejemplo, capítulos en números romanos y después tenemos en números arábigos distintos ítems que pueden llegar a aparecer. Por ejemplo, veamos uno de los más importantes que sería, por ejemplo, las condiciones, los documentos del contrato, que es el punto 2 del apartado 1, o cómo va a ser la dirección de la obra conforme a la aparición del director de obra durante la ejecución de las tareas, la ejecución de las obras en cuanto al sistema económico elegido, los plazos de la obra, la cláusula penal, cómo se suministran los materiales, los trabajos ocultos en cuanto a su recubrimiento luego de la dirección de la obra, el pago de los seguros, fondos de garantía o de reparo, en este caso en cuanto a lo que sería el descuento que por cada certificación se hace, de modo tal que en el momento de que la obra haya sido entregada al comitente y si evidencia algún tipo de error, algún tipo de desperfecto en el funcionamiento, el fondo de garantía puede llegar a ser utilizado por el comitente para hacer frente a la reparación de un desperfecto, si es que el contratista no se apersona en la obra para repararlo. También hablamos de condiciones de pago, certificación, qué ocurre con los trabajos adicionales, el derecho de retención de la obra y, obviamente, la finalización del contrato. Y, ¿por qué no?, otro tipo de disposiciones. Acá tenemos un ejemplo donde podríamos llegar a decir que se establece en una cláusula específica en cuanto a el desarrollo de la tarea de albañilería de ladrillos comunes en elevación. Muchos dirán, son verdades de perogrullo. Sí, pero es bueno que en los contratos estas cosas aparezcan. ¿Por qué? Porque no se puede realizar una obra de cualquier manera. Cuando hablamos del derecho de retención, estamos hablando de retener una cosa en virtud de una deuda. Leyendo este artículo, el 2587 del Código Civil y Comercial, podríamos establecer que un derecho de retención lo puede ejercer, como esto lo decía
uno de nuestros titulares de cátedra más emblemáticos que hubo, el arquitecto Enrique Virasoro, cuando decía: vos le llevás los zapatos a arreglar al zapatero, y si cuando vas a buscar los zapatos no le pagas los zapatos en cuanto a su reparación, el tipo que hace, no te da los zapatos, no te devuelve los zapatos. Obvio. Yo no puedo retener, o sea, no puedo llevarme las cosas sin pagarlas. Bueno, aquí lo mismo. La empresa constructora puede retener la obra si no le abonan los certificados. Del mismo modo, un director de obra puede retener tareas y, ¿por qué no? Si hizo el proyecto, puede retener los planos si no se le paga por su tarea. Obviamente que el derecho de retención se pierde si se paga la totalidad de la deuda, o bien si hay acuerdo si hay una voluntad del retenedor de abandonar el derecho de retención. Vamos a hablar ahora sí de las formas de contratación de una obra, que son lo que se llaman los sistemas jurídicos económicos de ejecución de obra, o más cortito, sistema de ejecución de obra. Estamos siempre hablando de contratos de construcción, obra material, pero vamos a hablar en este caso de esta sistematización, para la cual vamos a entender lo siguiente. La empresa constructora puede ser de una única persona o de muchas personas. Cuando estamos hablando de la empresa constructora unipersonal, estamos hablando de un contratista que es persona humana, es decir, aquel que pone precio por su propio trabajo. Un electricista, un albañil, un colocador de cerámica. En cambio, la empresa es pluripersonal cuando tenemos un elenco de varios que actúan coordinadamente a fin de una correcta división del trabajo cuando la obra es más compleja. A veces puede existir que una obra esté realizada por una única persona, ¿por qué? Porque es una sola la tarea que hay que hacer, o bien a veces se puede contratar para hacer una obra a 2 o 3 o 4 empresarios, cada cual hace una parte de la obra y no dejan de ser trabajadores unipersonales. Para la construcción de obras vamos a entender primero estas modalidades, que son la obra que se hace por gestión directa del comitente, es decir, cuando el comitente contrata a un empresario unipersonal, o cuando hay una gestión indirecta del comitente, cuando el comitente contrata a una empresa pluripersonal. Es decir, ¿por qué decimos que hay una gestión directa y una gestión indirecta? Evidentemente, en la contratación de trabajadores unipersonales, de empresas unipersonales, vamos a ver que el comitente hace la propia administración de la obra, trata de manera directa con quien le provee material, adquiriéndolo, con cada una de las personas que están trabajando. Puede llegar el comitente a delegar que esa administración sea hecha por un tercero o por el director de obra, a través de un mecanismo legal que es el mandato, y obviamente el director de obra se hará acreedor a mayor cantidad de honorarios por ejercer la administración de la obra. También decimos que hay una gestión indirecta al comitente cuando el comitente contrata una empresa pluripersonal y estas empresas, en función del modo de contratación, pondrán o evidenciarán los llamados sistemas jurídicos económicos de ejecución de obra, que son ni más ni menos que formas de contratación de la obra. Obras por gestión indirecta del comitente, sistemas jurídicos económicos de ejecución de obra. Vamos a mencionar que estos sistemas están previstos en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1262, cuando menciona que la obra se puede hacer por ajuste alzado, o también llamado retribución global, por unidad de medida, por coste y costos o por cualquier sistema convenido por las partes, con o sin materiales, y también existe una presunción de que si nada se combina ni surge de usos, que la obra tiene una única manera de contratación, que sería el ajuste alzado, y que es el contratista quien provee el material. Pero ahora vamos a ver cada uno de estos sistemas con más profundidad. Sistema por ajuste alzado, sistemas por acoste y costas, y sistemas de unidad.
Los sistemas de ajuste alzado podrán ser de dos tipos, ajuste alzado riguroso y ajuste alzado relativo. Los sistemas de coste de costas también se los llama costo y retribución. Y sistema de unidad podrá ser de unidad simple o de unidad compleja o también llamada unidad de medida. En cuanto al sistema por ajuste alzado, vamos a entender que se conoce el valor total de la obra o del rubro de la misma, porque se ha hecho un exacto cómputo y presupuesto, para lo cual se necesita una documentación detallada. Acá vamos a entender, antes de dividir este sistema en sus variables ajuste alzado riguroso y ajuste alzado relativo, tres supuestos que pueden llegar a condicionarlo, que son las alteraciones en el proyecto o modificaciones en el proyecto, los trabajos adicionales y los trabajos imprevisibles. ¿Qué es una alteración en el proyecto? La alteración en el proyecto es un cambio en el proyecto. Un cambio en más o un cambio en menos. Podemos hacer menos obra que la contratada o ampliarla, hacer más obra. Agregarle un piso más, hacer una pila de adaptación, etc. ¿Qué es una tarea adicional? En principio la tarea adicional es una variante, si se quiere, de una alteración en el proyecto, pero muchas veces el proyecto puede llegar a quedar en cuanto a su morfología y lo que cambian son las calidades. Por ejemplo, donde íbamos a colocar piso de cemento alisado, ahora le vamos a colocar baldosa. Entonces esto origina una tarea adicional que es sustituir un rubro por otro que va a aumentar el valor de la obra. ¿Y qué son los trabajos imprevisibles? Trabajos que hay que hacer sí o sí. Trabajos de los cuales dependen la continuidad de la obra. Por ejemplo, son trabajos que están relacionados con la aparición del caso fortuito o la fuerza mayor. Es decir, situaciones que hacen que no se puede prever, situaciones que no se pueden prever en la obra y que pudiéndolas prever no las podemos evitar. Por ejemplo, hacemos una excavación para hacer una columna y en el lugar donde vamos a poner una columna había un pozo ciego. Ese pozo hay que taparlo. Y para taparlo hay que, incorporar más mano de obra, más material, y eso ¿quién lo termina pagando? El comitente. Ahora, la pregunta es, ¿se puede prever la aparición de un pozo ciego? Bueno, si había planos, se podía tranquilamente prever, pero muchas veces nos encontramos con obras clandestinas y de repente nos encontramos con que un pozo ciego estaba en el lugar y no aparecía en plano. Entonces, por ejemplo, ahí estamos hablando de un trabajo imprevisible, que no es lo mismo que el trabajo imprevisto. La diferencia entre el imprevisible y el imprevisto es que el imprevisible no se podía prever y previéndolo no lo podemos evitar. En cambio, el imprevisto es aquel trabajo que el contratista, habiendo sido contratado para tal, omite o se olvida de cotizar un ítem. Por ejemplo, el mayor ejemplo que podemos dar es el caso del yesista, que habiéndose comprometido a hacer la yesería total de una obra, no calculó las buñas perimetrales. Pasó el precio y no las calculó. Ahí estamos hablando de algo imprevisto, el tipo no lo previó. Y por lo tanto, ese costo lo tendría que absorber él. ¿Por qué? Porque por contrato, él sabía que la documentación llevaba buñas, contenía buñas. El tipo que hizo, se olvidó, no la calculó. ¿Se entiende? El imprevisto siempre está a cargo del contratista. En cambio, lo imprevisible tendrá que afrontarlo el comité. ¿Por qué mencionamos estas tres variantes? ¿Por qué? Porque el ajuste alzado riguroso no va a tener ningún tipo de modificación del precio porque los tres supuestos que hemos mencionado, que son las alteraciones o modificaciones al proyecto, los adicionales y los imprevisibles, no van a aparecer. Y si aparecen, serán objeto de otro contrato. O sea, se podrá contratar aparte que haya que hacer el pozo, que haya que tapar el pozo ciego o cambiar el piso. Pero nunca se puede hacer en el mismo contrato. Tendrá que trabajarse en un contrato aparte. ¿Por qué? Porque en ajuste alzado riguroso el precio no se mueve. En cambio, en el ajuste alzado relativo, permite la aparición de los tres supuestos, sea que aparezca uno o dos o los tres. Y esto puede llevar a que el contrato pueda elevarse hasta un determinado porcentaje que se puede acordar, 20, 25, 30%, y también se puede hacer una economía de la obra que puede también tener un piso. ¿Por qué? Porque acá también tenemos que ver hasta qué punto al contratista le conviene hacer la obra. Si tenemos que estar
haciendo una modificación del proyecto disminuyendo su entidad. Esta situación de ajuste alzado permite que si se llegara a dar una situación de un imprevisible, el contratista puede cotizar estos trabajos y continuar la obra de una manera, podríamos llegar a decir, inmediata. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Si vamos a hablar de un aumento en el precio del contrato, decimos que el ajuste alzado relativo puede haber modificado su precio por modificaciones al proyecto, por adicionales, por imprevisibles, pero nunca por inflación. Para hablar de inflación, y siempre y cuando una norma lo permita, habrá que tomar siempre los valores contratados al momento de la suscripción del contrato y luego aplicarle un número índice. En el ajuste alzado riguroso, como hemos visto, si se va a hacer una tarea de modificación de obra, de proyecto, un adicional o un imprevisible, eso tendrá que validarse mediante otro contrato separado. Cuando estamos hablando de los contratos de ajuste alzado, siempre estamos hablando de avances de obra. ¿Por qué? Porque los valores del ajuste alzado se establecen por rubro y el valor de cada rubro implica que el cliente entiende que hay materiales, mano de obra y utilidad empresaria englobados dentro del precio. El cliente nunca sabe cuál es el costo ni del material, ni la mano de obra, ni de gastos generales, ni beneficios, ni nada. ¿Por qué? Porque cada rubro lo establece de manera global. Y acá es la diferencia que tenemos con el llamado sistema por acoste y costas. ¿Por qué? Porque según el Código Civil, vemos que este sistema prevé contratar valor de materiales, valor de mano de obra y la retribución de la empresa se va a determinar siempre sobre este costo del material que el comitente va a conocer y el valor de la mano de obra y los gastos directos e indirectos que el cliente necesariamente va a conocer. En este caso, vamos a ver que en el sistema de costa y costa, el cliente conoce el valor del material, el valor de la mano de obra, el valor de los gastos generales directos e indirectos. Lo conoce. Y por conocerlo, el contratista va a indicar que va a cobrar un porcentaje sobre los mismos. Este sistema también se lo llama costo y retribución. Y no tiene precios determinados, sino a lo sumo un global de la obra o un estimativo de la obra, que puede ser incluso un límite del costo. Pero en este caso vamos a decir que es un sistema ideal que se puede emplear cuando no se tiene un proyecto completo o en situaciones de alta volatilidad o volatilidad inflacionaria. En este caso, conociendo el costo de la obra que se liquida semanal o quincenalmente, se establece que, conociendo el cliente lo que cuesta el material, lo que cuesta la mano de obra y el porcentaje de gastos generales directos e indirectos, diremos que se tendrá que establecer por contrato que el contratista va a cobrar un porcentaje de ese monto de obra o bien quizá una suma fija. Esto es a elección del contratista y aceptación del cliente. Implica este sistema de coste y costas que el cliente tiene que conocer la documentación en cuanto a facturación, ticket, de todo aquello que se contrata en la obra. Vamos a hablar de los sistemas de unidad. El sistema de unidad requiere siempre conocer la unidad técnica de cada rubro de la obra. Es decir, la obra es como si fuese una especie de torta dividida en porciones y cada porción equivale a un rubro de la misma. Tareas preliminares, excavaciones o movimientos de suelo, albañilería, hormigón, etcétera, etcétera, etcétera. Los sistemas de unidades van a tener dos variantes, que son, o dos tipos, que son el de la unidad simple, que significa en este caso establecer la unidad técnica de un único rubro, por cada rubro. Es decir, cotizar por unidad simple, que es una cotización válida para obras pequeñas, para pequeños contratistas, implica conocer el valor de cada rubro de la obra,
Pero en cuanto a cada rubro, metro cuadrado, metro cúbico, metro lineal, deberá tener determinado por cada rubro el valor del mismo, más el de la mano de obra que demanda esa unidad de rubro, más el gasto general más la ganancia. Es decir, este contratista, cuando tenga que dar un presupuesto, va a dar un presupuesto en el cual va a decir al comitente, este es el listado por el cual yo establezco mi precio. Entonces tendremos rubros de obra, donde por ejemplo diremos, no sé, revoque grueso exterior hasta 6 metros de altura o por encima de 6 metros con andamio, y ahí vamos a establecer un valor de metro cuadrado de revoque grueso exterior. Y ese metro cuadrado, ese valor único del metro cuadrado, va a incluir el material, la mano de obra, la utilidad del empresario y obviamente ya tiene incluido previo los gastos generales directos e indirectos. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo que hacer 200 metros de pared y tengo que pensar, una hipótesis, ¿no? 200 metros de pared a 20 pesos por metro cuadrado, ¿qué vamos a decir? 200 por 20, que son en este caso me da 4.000, será el costo de la tarea por ese rubro. ¿Se entiende? Es decir, se contrata a la empresa para hacer estas tareas por unidad simple y al final de, digamos, de la semana o de la quincena, se liquida las unidades ya construidas. Metro cúbico cuadrado de pared, del ladrillo macizo común, revoque, grueso, exterior, etc. Cada unidad es como si fuera el valor de un contrato. Entonces, nada quita que yo puedo terminar con un empresario y decirle, el viernes te pago hasta donde lleguemos y luego la obra la interrumpo. La interrumpo si quiero, y si la quiero seguir con otro me cobra más barato, lo puedo hacer con otro. Total, cada unidad tiene el valor de un contrato. Creo que esta es una forma de entender que la unidad simple equivale a un rubro de la obra, pero que cuando el contratista pasa su presupuesto, en ese precio que pasa por rubro, por unidad técnica, esa unidad técnica contiene el material, la mano de obra, los gastos generales directos e indirectos y la ganancia. Cuando hablamos de la unidad compleja o también llamada de medida, estamos hablando de un nivel de complejidad, pues cambia el tipo de obra. Acá no estamos hablando de la unidad simple donde yo tengo un único rubro que se cotiza o rubros que se cotizan separadamente, sino que voy a tener que una unidad, en este caso va a comprender un conjunto de rubros. Por ejemplo, si tenemos que pensar en un baño, la cantidad de rubros que demanda construir un baño, los podemos llegar a idealizar y a cuantificar en cuanto a plomería, gruesa o fina, colocación de artefactos, grifería, revoque en paredes, colocación de solados, hilos rasos, pisos, colocación y ajuste de artefactos eléctricos. Pero no es lo mismo hacer esto en un baño, una única vez, en una única obra, sino también podemos pensar que quizá en un edificio que tenga determinadas características, podemos llegar a realizar varios baños iguales. ¿Por qué? Porque tenemos un baño, o un toilet, o una cocina, que se repiten muchas veces. Imaginémonos un conjunto de viviendas dividido, por ejemplo, 10 torres, donde tenemos que cada una de las 10 torres tiene 12 pisos. Cada uno de esos 12 pisos tiene en cada planta, por ejemplo, departamentos que son iguales, ¿sí? O por ejemplo en una planta yo puedo tener departamentos de 1, 2, de 3 ambientes, que se van repitiendo conforme voy ampliando las plantas. Y puede llegar a ocurrir que a lo mejor yo tengo que un montón de baños son iguales, un montón de cocinas son iguales, un montón de toaletes son iguales. Y puedo yo incluso decir, bueno, quiero que se me cotice un baño. Y quien venga a cotizar esa unidad compleja está cotizando ese conjunto de rubros llamado baños,
pero no me está haciendo un baño para una casa que yo estoy haciendo, una única casa que yo estoy haciendo en un barrio cerrado, porque me contrataron un señor que quiere hacer una casa en una reforma, está haciendo, no, o un baño en una reforma está haciendo, no, me estamos acá hablando de un conjunto habitacional, donde yo tengo, me dan para cotizar baños que son del mismo tipo, entonces yo paso el precio por baño, y quizá esté atacando 5, 6, 8, 10 baños al mismo tiempo. Y a medida que los voy terminando, voy incorporando otros baños. También puedo incorporar otras cocinas. También puedo yo pensar que no solamente la unidad compleja se puede aplicar al baño o al local, por ejemplo, baño, toalé, cocina, sino, por ejemplo, imaginémonos un conjunto habitacional de casas separadas, casas de 40, 60 metros cuadrados, no sé, en algún lugar del sur argentino, por ejemplo. Y de repente me contratan para decir, bueno, quiero que me cotices la casa. No estoy hablando de la infraestructura del barrio, sino de la casa. Y ahí podríamos decir que la unidad compleja de medida es la casa. Y yo paso, así como puedo pasar un precio por un baño completo, que se va a repetir varias veces, puedo pasar el precio por la casa. Una casa que se puede repetir, 100 veces, 200 veces. Ahora bien, si a mí me contratan, así como yo dije que en el sistema de la unidad simple, cada unidad equivale a un contrato en sí mismo, a mí me pueden decir, hasta acá llegamos, ándate. Y se termina el contrato. Si yo estoy trabajando con unidades complejas o de medida, el cliente podrá rescindir el contrato, podrá darlo por finalizado, siempre y cuando la unidad se haya terminada. Por ejemplo, si el cliente me dice, ve que yo he terminado, o me avisa que cuando terminemos tales unidades no siga más porque ahí vamos a terminar, que me lo avisará con anticipación, yo como contratista no tengo derecho a reclamo alguno porque ya me está avisando que una vez terminadas las unidades, como cada unidad compleja tiene valor un contrato, allí se termina el contrato. Ahora, si quiere que yo me vaya y dejo la casa del plan habitacional por la mitad, o las casas del plan habitacional por la mitad, o los baños por la mitad, la cocina por la mitad, ahí yo tengo derecho como contratista a que se me indemnice. Y esto está previsto en el artículo 1266 del Código Civil y Comercial. Hay que también tener cuidado respecto a situaciones contingentes en las cuales, por ejemplo, si se produce, por ejemplo, el fallecimiento del comitente, el contrato no se extingue. O sea, puede ser cumplido por sus sucesores, a menos que esto sea inviable. En cambio, cuando fallece el contratista o prestador, ¿sí? En este caso, el contrato queda extinto, ¿sí? Acá estamos hablando siempre de los casos donde tenemos, por ejemplo, situaciones de contratistas unipersonales, que no es lo mismo que si el contratista sería, por ejemplo, una persona jurídica. Se puede variar el proyecto, o mejor dicho, más allá de los sistemas de contratación, el artículo 1264 dice que el contratista no puede hacer cambios en el proyecto, que ya fue obviamente aceptado, a menos que haya una autorización escrita por el comitente, excepto que las modificaciones sean necesarias para continuar con la obra conforme a la regla del arte y no hubieran podido ser previstas al momento de la contratación. O sea que acá estamos hablando de ese famoso supuesto, si se quiere, de lo que sería, ¿por qué no?, el caso fortuito de la fuerza mayor, el imprevisible, donde decimos que el comitente, mejor dicho, el contratista, perdón, no puede cambiar el proyecto a menos que sea necesario hacerlo para ejecutar la obra y esa situación no hubiese podido ser prevista al momento de la contratación. Muchas veces el contrato puede llegar a tener algún tipo de discrepancia en cuanto a los precios
o en cuanto a situaciones que no han sido debidamente tratadas. Y en el artículo 1265 se establece que, a falta de un acuerdo, una modificación de precio se puede fijar judicialmente. Esto implicará, lamentablemente, entrar en un juicio y, por qué no, hacer que intervengan peritos.